de salud. Vamos a comenzar la sesión Estrategias climáticas de largo plazo y su papel en la ambición climática y la recuperación post-COVID. Mi nombre es Aida Figari, soy parte del equipo de la plataforma Let's Slack y tengo a mi cargo hacer esta pequeña introducción a la sesión de hoy. Quiero mencionar que este es parte del evento regional conjunto Acción Climática en Tiempos de Crisis, potenciando la recuperación sostenible post-COVID en Latinoamérica y el Caribe. Este es un evento. Catherine, si pones por favor la siguiente diapositiva. Gracias. Este es un evento que es organizado de manera colaborativa entre el programa Euroclima Plus, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la plataforma Let's Slack, que trabajan junto a un equipo implementador que suma adicionalmente a CEPAL, a GIZ, a ADINA, a la Asociación Sustentar y a Libélula. Este evento conjunto y el esfuerzo que estamos haciendo se inició con un taller de lanzamiento que se llevó a cabo a inicios de septiembre, y ese hito de lanzamiento arrancó un proceso que continúa con un bloque de actividades virtuales, actividades de diálogo, de difusión, de profundización en algunos temas, que son parte de esto que estamos llamando un hub de eventos virtuales, y que culminará con un taller de cierre a fines de noviembre. La siguiente, por favor, Catherine. Todas estas distintas actividades virtuales siguen unos hilos conductores que están organizados en 3 ejes temáticos que hemos reconocido como los temas fundamentales para la acción climática el día de hoy. El primer eje temático es sobre estrategias de largo plazo hacia cero emisiones netas y recuperación verde. Este eje temático es liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿no? Y es el eje en el que está enmarcado esta sesión en la que estamos participando hoy. El segundo eje temático es el incremento de ambición de las NDCs. Este eje es liderado por CEPAL, GIZ y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y finalmente, un tercer eje temático enfocado en temas sectoriales es sobre descarbonizando el transporte para una recuperación sostenible y resiliente. Y este camino está liderado por la Asociación Sustentar, que es, trabaja como grupo de trabajo en temas de transporte para la plataforma Let's Slack. Quisiera brevemente pasar por las recomendaciones que nos permitirán llevar adelante esta sesión. Estamos conectados por Zoom. Vamos a usar el chat del Zoom para compartir información e indicaciones y algunos enlaces útiles para la sesión con ustedes. Les pedimos recibir también por ahí de parte de ustedes comentarios y consultas generales sobre la operación del Zoom. Para tomar las preguntas que se van a hacer al panel y para las dinámicas que vamos a hacer con ustedes en algunos momentos de la sesión, vamos a usar la aplicación Slido, que la vamos a usar ahorita a continuación de esta diapositiva. Si quieren ir entrando, hay que entrar en su ordenador o en su teléfono celular a la página slido.com, y el código que vamos a estar usando en el evento de hoy es el LTS, con un 1, LTS1. Lo último que quería mencionarles es que la grabación de esta sesión, la sistematización de los mensajes claves que rescatemos de las conversaciones, y así como los materiales relacionados a lo que se aborde hoy día, todo va a estar disponible en el sitio web del evento, y pueden ver la dirección, ¿no? letslack.org, evento conjunto 2020. Sé que es una consulta que siempre es recurrente y quería avisarles desde ya que todo va a estar disponible para ustedes después de la sesión. Entonces, sin más, quisiera pedirles a todos que por favor se conecten al Slido, y lo primero que les voy a pedir es que nos digan de qué país se están conectando. Lo que sí les voy a pedir es que solamente usen el nombre del país, que por favor no pongan ciudad, que no pongan comentarios adicionales, porque lo que estamos buscando es que se empaqueten. Todos los países iguales se van empaquetando, lo que ustedes van viendo en la pantalla, mientras más grande figura el nombre del país, quiere decir que tenemos más participantes que se han sumado del país en esto. A los que están mandando su país por el chat del Zoom, les pido que por favor entren al slido.com desde su ordenador o desde su celular con el código LTS1
y nos manden por ese camino el país de donde se están conectando, ¿no? Ahí veo que Perú eh, va ganando. Yo no les conté, pero yo estoy basada en Lima, Perú, así que estoy muy contenta de ver que hay muchos compatriotas conectados. Vamos a dar unos segunditos adicionales para completar esta dinámica. Ok, veo que ahorita tenemos, de repente también dar la bienvenida, tenemos a 110 personas conectadas. Sé que además se están conectando por las transmisiones en Facebook y en la misma plataforma del evento, así que todas las personas que no están en Zoom pero que están por fuera, les doy la bienvenida y los invito también a conectarse al slido.com con el código LTS1 y mandarnos su ubicación. Por favor, no cierren la aplicación porque vamos a hacer unas próximas preguntas y vamos a usarla además, como les estuve mencionando, para las preguntas. Ok, súper. Entonces estamos viendo Perú, Argentina, Costa Rica, México, Colombia, Bolivia. Tenemos de Dinamarca, España. Súper. Bueno, ya tenemos como 80 respuestas. De repente, para ir avanzando, les vamos a pedir ahora que se mantengan ahí mismo y les va a aparecer en su pantalla una siguiente pregunta, y es que quisiéramos saber a qué tipo de actor representan, ¿no? Vienen representando a gobiernos nacionales, ministerios del ambiente, a gobiernos nacionales sectoriales, son consultores, son de gobiernos subnacionales, son representantes de academia, qué tipo de qué tipo de perfil nos están acompañando. Super. Academia siempre bien representado. Sociedad civil. Consultores independientes. Excelente. Los que están conectados también por fuera, que no están en el Zoom, están todos invitados, por favor, a completar, acompañarnos y enviarnos sus respuestas por slido.com usando el código LTS1. Muy bien. Y la última pregunta que les quiero hacer, y ya con eso los libero para dejarlos con el panel, y es ya aterrizando al tema que nos trae hoy día la sesión, ¿no? Que son las estrategias de descarbonización de largo plazo. ¿Qué tan familiarizados se sienten ustedes con este término? ¿No? ¿Lo manejan, lo usan, entienden de qué se trata? ¿No? Donde 5 es que están muy familiarizados y 1 es que en realidad no tienen ninguna idea de qué se tratan las estrategias de largo plazo y están buscando con esta sesión entenderlo, ¿no? Qué tan cercano es el tema, trabajan con ellos, están enterados de cuál es la situación actual de las estrategias, para qué sirven, qué es lo que los países están buscando y por qué son importantes y necesarias. Ok, súper bien. Vemos que más de la mitad ha respondido entre 4 y 5, que creo que es súper bueno eh, saberlo. Excelente. Vamos a dejar esa
esa pregunta abierta, van a poder seguir respondiendo a esa pregunta en particular. Como les estaba mencionando, y les mencioné al inicio, sobre todo para los que están creo que es una buena oportunidad para los que están conectados no por Zoom, sino por el streaming que estamos dando por otros canales. Las preguntas las vamos a estar tomando por la aplicación Slido en la pantalla de preguntas y respuestas que tiene la aplicación. Entonces les pido a todos, incluso a los que están por Zoom, que por favor las preguntas nos las hagan llegar por el Slido. En el Slido, además de poner sus propias preguntas, tienen la opción de ver las preguntas que están poniendo sus colegas, ¿no? Y otras personas que están conectadas de otras partes, y uno les puede dar el like, ¿no? Puede escoger y le puede decir que te gusta alguna de las preguntas. Y eso para nosotros es importante porque nos permite también ver cuáles de las preguntas son más relevantes y podemos hacer un filtrado para hacerlas, ¿no? Nosotros vamos a estar viendo esas preguntas, les pedimos que por favor vayan mandando las preguntas conforme están escuchando al panel, de tal forma que cuando llegue el momento de responderlas, ya tengamos varias listas para transferirle a Raúl. Entonces, sin más, les agradezco esta interacción que hemos tenido. Vamos a comenzar con el panel y para esto le voy a dar la palabra a Raúl Delgado, que va a estar a cargo de la moderación. Raúl es especialista líder en cambio climático en el BID y coordinador de la plataforma NDC Invest, que va a tener a cargo el panel y el conversatorio. Entonces, adelante, Raúl. Muchas gracias, Aida, y un saludo a todos. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Tenemos un panel muy interesante con presencia del gobierno de Perú y de organismos internacionales. Las dos visiones nos parecen importantes para abordar el tema de estrategias de largo plazo. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo pueden ayudar a informar la toma de decisiones sobre cómo llegar a emisiones netas, pero también sobre cómo pueden contribuir a la recuperación económica post-pandemia? Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, me gustaría rápidamente enseñarles dos diapositivas y comentar brevemente, denme un segundo, conectar acá las diapositivas. La diapositiva. Aida, ¿me avisa si ya la ven? Sí, la vemos, pero si la pones en presentación, porque se ve con todo el menú de arriba de... Ya debe de estar en presentación, ¿sí? Sí, pero ahora lo vemos con el slide del costado. ¿El slide cómo? O sea, se ve el slide principal y el que viene a continuación. Hay que poner en la presentación pantalla completa. No sé por qué me hace eso. ¿Ya? No. No. A mí me aparece solamente la presentación principal. Creo que es uno de estos botones. A ver, déjenme una disculpa. Hace rato que hicimos una prueba, no habíamos tenido problema. En el display de settings, me dice Alejandra que tiene que poner duplicar pantalla. ¿Perdón? En el display de los settings arriba tienes que escoger duplicar pantalla. ¿Ahí? Sí. Ya estamos entonces. Ok. Muchas gracias. Disculpen el tema técnico, pero la idea es que hacerles una presentación muy rápida, solamente son dos diapositivas, sobre lo que son las estrategias de largo plazo. Aún existen dudas sobre su relevancia y el papel que pueden tener en los procesos de toma de decisiones de política pública, y más aún sobre su posible contribución en el marco de los paquetes de reactivación económica. Ciertamente la pandemia está representando un cambio de paradigma, pero en términos de cambio climático y de desarrollo sostenible, la pandemia también nos está haciendo evidenciar cosas que ya en realidad sabíamos.
Ya sabíamos del deterioro ambiental, del daño a la biodiversidad y del calentamiento global. El panel gubernamental de cambio climático y la mejor ciencia disponible nos venían alertando que no era suficiente reducir 30, 40 o 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. Si queremos evitar los peores efectos del cambio climático, necesitamos descarbonizar nuestras economías. La descarbonización es entonces una meta de largo plazo. Sin embargo, muchas veces los gobiernos, por diferentes razones, pueden ser incluso válidos, están más enfocados en procesos de corto plazo. Para un gobierno, una meta de NDC al 2030 es el largo plazo. Las NDCs tienen una meta de reducción de emisiones más o menos de alrededor, digamos, un 25% para el 2030. El problema es que la meta final no es 25% al 2030, sino básicamente alcanzar 100% de reducción de emisiones al 2050. Tratar de llegar al 2100 haciendo esfuerzos de 25 en 25 es como tratar de construir un rascacielos poniendo una casa sobre otra casa. Si lo que quieres es construir una torre, entonces no inicias construyendo una casa, inicias construyendo los cimientos del rascacielos. Entonces, como tales, la primera generación de NDCs lo que debían buscar no era en sí mismo reducir X porcentaje de emisiones, sino sentar las bases, los cimientos, digamos, para alcanzar la neutralidad de emisiones al medio siglo. Y sentar las bases pudiera implicar reducir menos emisiones en el corto plazo, pero sí, digamos, por ejemplo, empezar a construir la infraestructura verde que toma más tiempo de plantear y desarrollar, pero que nos asegure reducir mucho más emisiones en el mediano y largo plazo. Es por esto que los instrumentos de planeación de largo plazo, por ejemplo, como el Plan Nacional de Descarbonización a 2050, que el gobierno de Costa Rica lanzó el año pasado, son claves. La planeación para construir una casa es muy diferente que para levantar una torre. ¿Qué son entonces las estrategias de largo plazo para la descarbonización? Son instrumentos de planeación nacional con una visión de 30 años hacia adelante, en donde los gobiernos identifican la meta a dónde quieren llegar y la secuencia de acciones que tienen que realizar hoy, mañana y pasado para cumplir esa meta. Esta planificación de largo plazo ayuda a los gobiernos a priorizar inversiones, a anticipar costos, a gestionar compensaciones y asegurar una transición justa, además de que puede guiar el diseño de nuevas NDCs que sean más ambiciosas. Ahora bien, ¿qué relación tienen las estrategias para alcanzar emisiones netas ceros al 2050 con la reactivación económica debido a la pandemia? Puede tener mucho que ver si los gobiernos miran en la dirección correcta. La evidencia es cada vez más abrumadora, de que no solo se trata de que llegar a emisiones netas es técnicamente posible, sino que puede brindar oportunidades económicas y contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Un reciente estudio publicado por el BID y por la Organización Internacional del Trabajo muestra que si se planifica adecuadamente, la transición puede generar 1 millón de empleos netos en la región para el 2030. Aquí hago el énfasis, me refiero a empleos netos, es decir, empleos por encima de los que se pudieran generar con inversiones no sostenibles. Consistentemente, los estudios muestran que las inversiones climáticamente inteligentes son las opciones de bajo costo, de tecnología de punta y con mejor relación costo-beneficio. Las inversiones, por ejemplo, en energías renovables, en vehículos eléctricos, en infraestructuras sostenibles, son las que están ligadas a las tecnologías del futuro, son las que nos permitirán generar cadenas productivas nacionales ligadas a la tecnología de punta y a una fuerza laboral capacitada en esas tecnologías. Los costos, por ejemplo, de la energía solar y de las baterías han venido cayendo de manera dramática. El costo de un panel solar en 2018 era una quinta parte de lo que costaba tan solo 8 años atrás. Los renovables son hoy la opción más barata en muchas regiones. Las últimas estimaciones de Bloomberg es que el costo de los autos eléctricos será más competitivo
que los de motor de combustión interna antes del 2024 en muchas regiones. Es por este tipo de datos que es importante que los países hagan planeación de largo plazo, porque si los autos eléctricos van a ser más baratos en menos de 4 años, entonces hoy en el tipo de infraestructura que debiéramos estar invirtiendo, por ejemplo, es en los de centros de recarga y no en ductos de gasolina. Habiendo dicho esto, voy a quitar la presentación ahora. Habiendo dicho esto, ahora sí quisiera introducir a nuestros panelistas. Tenemos el día de hoy a Lorenzo Eguren, que es coordinador de proyectos de la Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio del Medio Ambiente en Perú. También tenemos, bienvenido Lorenzo, también tenemos a Gerardo Arroyo, oficial nacional de Ambiente, Energía y Resiliencia del PNUD México. Muchas gracias por estar aquí, Gerardo. Y tenemos finalmente a Ana Butcher, que es especialista senior en cambio climático bajo el grupo de cambio climático dentro del Banco Mundial. Ana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y voy a empezar contigo, Lorenzo. Una primera pregunta para ti es, sabemos que Perú está trabajando en diversos temas en mitigación, pero en particular, ¿cuál es la importancia que ve Perú en desarrollar una estrategia de largo plazo hacia la carboneutralidad? ¿Qué tal, Raúl? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Pero no me ven, ¿no? ¿O sí me ven? No te vemos. Sí, qué raro, no sé qué ha pasado. Bueno, ¿qué importa? Muchas gracias, Raúl. Lo que tú has mencionado es también compartido por el gobierno del Perú. Y la importancia es de que, bueno, hay dos cosas. Primero, lo que dice la ciencia, que efectivamente tenemos que ir hacia la carbono neutralidad y ya pronto, en el año 2050, para que no se eleve en más de 1.5 grados la temperatura y alrededor del 2070 para que no se eleve en más de 2 grados, porque si no, simplemente no va a haber futuro para la humanidad. Entonces, eso es lo que dice la ciencia y tenemos que ser responsables de eso, ¿no? Pero también, entonces tenemos que actuar, más aún cuando el 70% de las emisiones a nivel mundial ahora son de países en vías de desarrollo. Eso quiere decir que todos tenemos que contribuir a la solución porque si no, no se va a resolver el problema. Pero por otro lado, gracias a Dios, para muchos países como nosotros, es además una oportunidad de desarrollo. Y tener una estrategia de largo plazo es hacer un favor al sector privado y al sector público, porque damos una clara orientación hacia dónde hay que ir al futuro. Y ya tú lo mencionaste, porque si no la damos, lo que va a suceder es que vamos a estar atados a tecnologías antiguas, que además de llevarnos a la extinción, también no van a ser rentables y competitivas en el cercano próximo, en el futuro próximo. Y entonces necesitamos dar una visión a largo plazo de qué es lo que se debería hacer. Porque claro, no vamos a invertir en una refinería que se va a recuperar el dinero en 30 años y en transporte público a una concesión de 15 años apostando a diésel o a gas natural. Ya deberíamos estar metiéndonos por ejemplo, electromovilidad. Y como ya se ha dicho, hay evidencia que justamente las tecnologías que nos llevan hacia la carbono neutralidad también son las más competitivas. Y más aún que, bueno, eso lo voy a decir más adelante, en países como Perú, que tiene un potencial inmenso de energías renovables, de soluciones basadas en la naturaleza, y que además estas soluciones hacia la carbono neutralidad solucionan problemas de salud pública, ¿no? Muy importantes. Por ejemplo, en Perú, la primera fuente de contaminación del aire es el transporte. Y entonces una solución del transporte, además de solucionar problemas de cambio climático, también soluciona problemas de calidad de vida, que además ahorra en gasto público, que ahora tanto necesitamos, ¿no? Bueno, y para terminar, porque creo que tengo pocos minutos, además llega el momento preciso porque nuestra estrategia de cambio climático ya se vence en el año 2021, tenemos que reemplazarla por una nueva,
y qué mejor momento que este, ¿no? Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Además, súper interesante que justo la construcción de una estrategia para alcanzar la carboneutralidad se da cuando están ustedes por renovar una estrategia nacional de cambio climático. Creo que ahí la oportunidad es amplia. Ahorita te vamos a hacer otra pregunta precisamente relacionada a cómo está el tema de planificar hacia adelante en este contexto. Ahora me gustaría entonces pasar a ti, Gerardo. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo desde el PNUD se está articulando los trabajos bajo el proyecto insignia que tienen, el proyecto de promesa climática, para alinear el desarrollo de nuevas NDCs con las estrategias de largo plazo? Sí, muchas gracias, Raúl. Yo voy a hablar un poco de la experiencia global de PNUD, pero también haré algunas acotaciones también a la parte de México. Entonces, estaré subiendo y bajando ahí de niveles. Pero justamente para hablar de lo que estamos haciendo a nivel global ahorita en el PNUD, estamos diseñando a partir de nuestro proyecto de la promesa climática, que es un proyecto para acompañar a los países a incrementar el nivel de ambición que tienen en sus NDCs. Nos estamos montando sobre eso para diseñar una oferta programática para las estrategias de largo plazo. En México, por ejemplo, lo estamos haciendo con dos vertientes. Por un lado, bueno, y en el resto de los países, estamos basándonos primero en el trabajo que ya estamos haciendo, que ya hemos implementado en el pasado o estamos haciendo en estos momentos. Y por el otro, estamos tratando de entender cuál es la demanda de los países justamente para diseñar esta oferta programática. Y en México digamos, bastante positivo y refiriendo a la metáfora, Raúl, que tú hacías sobre los cimientos. Para mí los cimientos también metodológicos o que te ayudan a construir esa visión son aquellos que te arroja la ciencia y que la ciencia te puede permitir justamente formular cualquier otra política pública en términos de trabajo climático. Entonces, en México se ha trabajado mucho en ese aspecto. Desde las comunicaciones nacionales, hemos acompañado la quinta, la sexta, ahora justo estamos preparando la séptima comunicación nacional, el segundo y el tercer reporte bianual, el BUR. Digamos, estamos trabajando en esta parte de diagnósticos, inventarios, modelación de escenarios, proyecciones, que justamente te permite entonces tener esta proyección hacia dónde podemos ir en el futuro con una ambición más de largo plazo. Y por el lado digamos, de lo que estamos haciendo ahorita en la promesa climática, que en México específicamente nos estamos enfocando en otros, digamos, mecanismos habilitadores para que cualquier política pública climática pueda tener sostenibilidad en tiempo. Y estamos hablando de transversalización de género, soluciones basadas en la naturaleza, justo como también lo menciona Perú, y un componente de participación subnacional, porque claramente no es suficiente con poner las metas a nivel nacional, sino cómo a nivel subnacional también se puede ir alimentando esto. Estamos justo, digamos, haciendo eso. Pero por el otro lado eso es el trabajo que estamos haciendo ahora, pero las solicitudes que estamos recibiendo de diferentes países, 7, 10 diferentes países con los que estamos trabajando en la preparación de estrategias de largo plazo, nos han arrojado varias comunalidades, varias cosas en común. Por ejemplo, la importancia de la creación de diálogos entre diferentes actores, entre diferentes sectores, la necesidad todavía de capacitación en algunos países, mapeo de actores, digamos, las demandas estándar para cualquier proyecto, pero también peticiones muy puntuales de cómo se diseña y cómo se implementa una estrategia a largo plazo, cómo determinamos las metas, ¿no? Cómo llegamos a decir cuál es el nivel de mi torre y no necesariamente cómo vamos construyendo estas de 25 en 25, como nos dijiste al principio. Y parte
todo de la base, yo creo, de tener apoyo a modelaciones de gases de efecto invernadero, cuáles son nuestras líneas bases, las proyecciones, cuáles son las propuestas a los marcos regulatorios o los escenarios de inversión y cruzarlos también con los riesgos climáticos que vienen. Entonces, digamos, esta es una de las cosas que hemos identificado, las peticiones en común, pero también otra de las cosas en común que vienen acompañadas de estas peticiones es los países que ya vienen trabajando en iniciativas como la NDC Partnership o como la 2050 Pathways Platform, son los que están haciendo este tipo de peticiones. Entonces ahí también resalta, digamos, la participación en otro tipo de mecanismos e iniciativas globales que apuntan también al fortalecimiento del multilateralismo en el tema del cambio climático. Lo dejaría aquí para la primera intervención. Muchísimas gracias, Gerardo. Resaltas varios temas súper importantes en esta plática. Uno, y resalto yo nada más dos. Este tema que menciones de la oferta programática es clave porque es evidente que alcanzar metas amplias de cambio climático no se van a poder realizar con proyectos individuales. Se requiere un escenario de transformaciones en política pública, en tipo de inversiones, en estructuras, en cómo funcionan las estructuras. Y el otro tema que mencionamos que es clave es esta necesidad, tú decías, de diálogos. A mí me encanta muchas veces que la mejor palabra que refleja son ejercicios en donde debemos de construir las metas y las definiciones y las acciones de manera conjunta con los actores que son relevantes. Muchísimas gracias, Gerardo. Ahora paso con Ana. Ana, gracias por acompañarnos, un placer tenerte. La primera pregunta, Ana, que te quisiera hacer es, ¿cómo desde el Banco Mundial están articulando los trabajos bajo la NDC Support Facility para alinear el desarrollo de nuevas NDCs con estas estrategias de largo plazo? Gracias, Raúl. Un gusto estar aquí. Gracias y también a Let's Lag y a Gerardo y Lorenzo. Un gusto compartir con ustedes este panel. No voy a repetir mucho lo que ya Gerardo y Lorenzo mencionaron. Creo que es clave, o sea, a través del Banco Mundial y como todas las organizaciones de las cuales pertenecemos, es muy clave y trabajar en lo que es el apoyo a los distintos países con el Acuerdo de París, pero exactamente cómo lo hacemos, lo que tú mencionaste, ¿no? Cómo lo desagregamos y le damos más contexto. A través de la NDC Support Facility, que fue creada un poco con el contento exactamente de apoyar a las NDCs en las metas, pero también cómo hacerlas más prácticas y cómo realmente llevar a la implementación. Se empezó a nivel de proyectos, como lo mencionabas, pero realmente lo que ahora está el Banco Mundial empezando a realmente elevar es cómo hacer esa guía, como lo mencionó Lorenzo al principio. Lo más importante es cómo utilizar que en estas estrategias de largo plazo sean esas guías para poder traducir qué significa también a nivel de cada sector, cómo podemos implementarlo, ¿no? Y a nivel de políticas públicas, pero también cuáles son los huecos de información. A través del NDC Support Facility se están apoyando distintos proyectos, sobre todo en muchos son continuaciones de apoyo que empezamos, por ejemplo, con Chile o con Jamaica, de que era para promover la nueva NDC, o sea, donde se trabajó altamente en poder refinar un poco lo que eran las metas, ajustar un poco la integración de acciones de mitigación, pero también de adaptación. Y es como un continuo, ¿no? Es realmente entender que ahora bajo las acciones y las metas hay que trabajar en lo que lo pusiste gráficamente, cuáles serían los pilares y a llevarnos a las ambiciones que muchos de los países ya estamos logrando tener al 2050 una decarbonización cero. Entonces, se está apoyando realmente a permitir que podamos trabajar en concreto mientras actualizamos las NDC, que se parte de esa actualización realmente sean bien robustas y con eso lograr no solamente a nivel de proyecto, a nivel de sector, pero lo que se quiere trabajar es que esto sea a nivel macroeconómico. O sea, necesitamos analizarlo a nivel de sistema, analizar lo que significa en todas las gestiones y por parte del NDC Support Facility también
intentar trabajar, como sabemos, con los ministerios de Hacienda, con los ministerios de Economía, y integrar en las políticas lo que significa, como tú lo mencionabas, es atraer nuevas tecnologías, atraer nuevos puestos de trabajo, atraer la reducción de costo. ¿Y qué significa eso a nivel macroeconómico? Porque creo que lo más importante es que todos podamos estar en esa sintonía de que los beneficios son más, o pueden tener más posibilidad que los beneficios son más altos de que los costos. Más ahora en la situación que nos encontramos todos en nuestros países, donde la recesión realmente tenemos que pensar, y tenemos ahora 2 crisis, realmente es importante que esa visión a largo plazo sea un carril que pueda llevar a entender que los beneficios a largo plazo todavía van a ser más positivos que seguir un poco en las rutas donde estábamos, ¿no? Y eso en parte lo que el NDC Support Facility realmente quiere lograr ahora con el apoyo. Lo dejo aquí ahora. Muchas gracias, Ana. A ver, mencionaste un tema que es clave, y es esto de que las estrategias de largo plazo, si bien conceptualmente es muy fácil pensar que solamente se trata de llegar a reducción de 100 emisiones en 2050, y entonces eso puede implicar reducciones de 60% para el, perdón, parece que se activó Siri sin querer. Estas reducciones de emisiones, pensando que en 2050 tienes que alcanzar la carboneutralidad, pero que en realidad van más allá de solamente definir metas como tal, sino de construir una serie de acciones a nivel sectorial que te permita la estrategia de largo plazo definir qué reformas necesitas hacer, en qué momento. Es decir, planear hoy las acciones que van a tener el impacto más adelante para cumplir las metas. Muchas gracias, Ana. Y ahora, entonces, dado que ya tenemos una base para dialogar un poco con más detalle, me gustaría regresar, Lorenzo, contigo para preguntarte, en el marco, digamos, de la estrategia de carbononeutralidad que están realizando en el Perú, ¿cuál es el papel que ves en la planeación, tanto a nivel nacional como sectorial? Un poco en términos de lo que mencionaba Ana, es decir, ¿cómo ven que la planeación ligada a la estrategia se debe de ver en términos a nivel sectorial? ¿Cuáles son, y si ven hoy alguna conexión con la de estos trabajos con respecto a la necesidad de reactivar el crecimiento económico como consecuencia de la pandemia? Y si efectivamente existe un link, ¿cuáles son áreas que ustedes identifican como más claves de realizar en el corto y en el mediano plazo? Adelante, Lorenzo. Gracias, sí, Raúl. Sí, primero, para que el único de la neutralidad que hemos ahora y el Plan Nacional de Acción formen parte de la estrategia de largo plazo en cuenta de desarrollo. Como dije, Lorenzo, perdón. Sí. Sí, se está entrecortando un poco tu audio. Se está audio. cortando. Okay. A lo mejor si te acercas un poco, Lorenzo, y puedes reiniciar. Ya, a ver un momento. Te escuchamos mejor ya. Ya. Estamos coordinando en el Centro Nacional. No. Lorenzo, se está cortando. ¿Estás cerca de la computadora? Lorenzo, te estamos perdiendo. Si quieres, hagamos una cuestión. A lo mejor es un momento, es una coyuntura en la conexión que está mala. Si quieres, lo que podemos hacer es, esperando que mejore la conexión, continúo con Gerardo y después de Gerardo regreso contigo, Lorenzo. ¿Te parece? Gerardo, entonces,
parece que Lorenzo tuvo ahí un problema y se desconectó, pero Gerardo, entonces continúo contigo. La segunda pregunta para ti es, nos comentabas tú del caso de México. El caso de México es interesante porque el gobierno ha venido haciendo un énfasis en su política pública en temas de desarrollo social. ¿Cómo ven ustedes entonces cómo se conectan estas dos visiones de desarrollar estrategias de descarbonización a largo plazo con los objetivos más amplios de desarrollo que tiene el país? Sí, muchas gracias, Raúl. Creo que es una pregunta bien interesante y empezaría tal vez por algo que es muy obvio, que justo las estrategias de largo plazo y las NDCs lo que hacen es expresar a la comunidad internacional cómo cada país va a abordar el tema del cambio climático, ¿no? Están mutuamente relacionadas, no de forma aditiva, y regreso a tu punto inicial, no es solo sumar diferentes momentos, sino más bien cómo pueden desempeñar un papel clave en la conducción de las agendas nacionales que tienen que ver con desarrollo. Cualquier avance en el desarrollo lo vamos a tener que dimensionar en función de un posible retroceso si los impactos del cambio climático, digamos, le pegan a ese avance en diferentes indicadores, ¿no? Podemos medir cualquier tipo de cosas, pero siempre sabemos que el cambio climático puede generar retrocesos en cualquier avance de desarrollo que se hace. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta en términos de la visión de largo plazo, ¿no? Que integre desarrollo económico y regreso a un punto también que mencioné antes, planes de inversión, por ejemplo, ¿no? Para infraestructura o para programas sociales. Sí sabemos, hay evidencia de que una fuerte ambición climática está positivamente asociada con un crecimiento sostenible. Si hacemos el análisis del ODS 13 y la interconexión y la interdependencia que tiene ese ODS con el resto del cumplimiento de los ODS, pues vemos que las conexiones están completamente pobladas, ¿no? Es un nodo crítico para poder lograr el desarrollo. Y por consecuente, entonces, una acción climática ambiciosa en una NDC o en una estrategia a largo plazo, pues justo va a generar esta amplia gama, digamos, de beneficios económicos. Ya lo mencionaba Lorenzo, ahorros del gobierno, por un lado, eliminación de subsidios en otros sectores, por ejemplo, pero no solo de ese lado, sino también crecimiento en el PIB, por ejemplo, con nuevas estrategias o nuevos sectores, o nuevas oportunidades de empleo, mejores resultados en salud, etcétera. Hay un punto que también me gustaría mencionar, que tenemos, digamos, dentro del marco de los ODS, muchos convenios o muchas metas que tal vez se discuten en foros independientes. Ahorita estamos hablando de la Convención Marco de Cambio Climático, pero hay otras que hay que considerar, la de biodiversidad, etcétera. Entonces, la armonización también de la contabilidad nacional de las metas es muy importante y muchas veces se nos olvida esa parte y creo que ahí también podemos voltear a ver lo que se está proponiendo a nivel de cada país en diferentes convenios, en el cumplimiento de diferentes convenios internacionales para dimensionar cómo todos estos pueden ir alimentando la visión de los ODS, ¿no? La visión del desarrollo en general. Entonces, para resumir, es importante alinear las estrategias de corto, mediano plazo con las de largo plazo, alinear y armonizar las diferentes aproximaciones que tenemos al desarrollo y también ver que haya entornos propicios para invertir los recursos que se van a ir necesitando en un marco de una coyuntura muy especial, ¿no? Que ahorita estamos teniendo mucha menos inversión y por último el rol que juega la gestión de datos sólida, ¿no? Y transparente, que haya protocolos para recopilarlos, que haya leyes y mandatos para generarlos, participación de las partes interesadas, etcétera. Entonces son estos elementos que conjuntamente creo que nos hacen tomar la oportunidad que representa alinear estas metas hacia una visión más grande que es el desarrollo de la Agenda 2030. Muchas gracias, Gerardo. Resaltas otra vez varios temas importantes porque al final la agenda climática no es aislada de otras necesidades
y retos que enfrentan los países. La crisis climática está alineada a la crisis en biodiversidad, pero además las soluciones pueden ser las mismas, o muchas veces son las mismas. El otro es cómo asegurarnos que los procesos de transformación, al ser informados por las NDCs, tienen mecanismos de transparencia hacia adelante. Es súper importante esto que resaltas. Parece que Lorenzo sigue teniendo problemas con su conexión, no lo vemos. Entonces, voy a continuar contigo, Ana. ¿No? ¿No me escuchan? Lorenzo, ya te escuchamos. Y ahora sí ya te vemos. Sí, ok, gracias. Sí, perdón, parece que se fue la internet. Sí. Nada, para retomar la pregunta, estamos haciendo pues un estudio técnico de carbono neutralidad para demostrar que es viable económicamente, que trae más beneficios que digamos, que costos, y que es mejor que la alternativa de hacer las cosas como se estaban haciendo antes. Sobre todo, no solamente porque es rentable en términos económicos privados, sino por todas las externalidades positivas que trae, ¿no? Y entonces estamos trabajando con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para que esto sea parte de una estrategia de largo plazo. Y al respecto, ¿cómo esto puede ser una solución para el tema de la pandemia? Nosotros estamos convencidos de que hay varias medidas, como por ejemplo es toda la transformación del transporte público, que además de causar empleo, también ataca uno de los problemas que hace que la pandemia sea más grave, que es la contaminación local. Y también, por otro lado, estamos viendo que el tema forestal, los bosques y la agricultura son alternativas muy potentes para reducir emisiones, pero también generan mucho empleo y dan seguridad alimentaria. Entonces, esas son unas alternativas que también estamos planteando que deberían ponerse ahora en marcha. Además, ya se habló antes, pero esta estrategia, esta visión de largo plazo que permite dar claridad en las políticas para no después arrepentirnos, hemos también definido pilares, ¿no? Y acá está, pues, un pilar es la energía renovable, que en Perú tenemos un potencial inmenso, por ejemplo, para energía solar, que como ya se dijo antes, se está batiendo récords, y también energía eólica, también estamos evaluando geotérmica y la hidroeléctrica que siempre hemos tenido. Y esto, además de abaratar la energía y hacernos menos vulnerables a los precios internacionales de los combustibles, también es una gran oportunidad para generar electricidad y empleo de forma descentralizada y cada vez más barata, ¿no? Después está el tema de otro pilar, es la electrificación de la economía, que va a atacar directamente la primera fuente de contaminación local en las ciudades, que es el transporte. Después estamos hablando de la economía circular, donde ahí metemos todo lo que es eficiencia energética, el buen uso de los recursos, la valorización de los residuos, que también, aparte de reducir costos, también resuelve problemas de salud pública, ¿no? Que son muy graves en Perú, porque es un desastre la gestión de residuos sólidos actualmente, y estamos mejorando en eso. Y luego están las soluciones basadas en la naturaleza, que Perú con 70 millones de hectáreas y a montones también varias millones de hectáreas deforestadas, es una gran oportunidad, no solamente para neutralizar las emisiones del Perú, sino también para neutralizar emisiones de otros lados. O sea, esto podría ser una gran fuente de recursos para el Perú si nos introducimos todos nuestros bosques en un manejo sostenible en los mercados de carbono. Además de generar mucho empleo y asegurarnos los servicios ecosistémicos, que además de absorber CO2, también nos van a hacer menos vulnerables al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, con la provisión de agua y ese tipo de cosas. Y entonces sí, el gobierno lo tiene claro, y por eso es que estamos haciendo este estudio técnico, que ya los primeros, que lo estamos haciendo con el BID, justamente la Universidad de Costa Rica, la Universidad del Pacífico y 2050 Pathways, para justamente aprovechar las lecciones aprendidas, y la Universidad del Pacífico, que es una universidad especializada en economía, para demostrar que a largo plazo no solamente es la opción de la supervivencia y sostenible, sino también es la mejor opción económica, es que coincide, y eso es lo mejor. Bueno, y en eso estamos, eso, bueno, por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. Excelente este tema que mencionas. Estos ejercicios de análisis costo-beneficio creo que vienen en América Latina demostrando las ventajas que tienen
las inversiones verdes. Estoy seguro que los números que están haciendo con la Universidad del Pacífico van a salir muy bien. Ha habido, por ejemplo, en el caso de la ciudad de San José, en el tema de transporte, que los ejercicios similares muestran ventajas de varios miles de millones de dólares. En el caso particular de San José, es de decenas de miles de millones de dólares de beneficios netos para el país al 2050 en la electrificación del transporte público. Muchísimas gracias y qué bueno que te logramos tener de regreso, Lorenzo. Ahora entonces paso con Ana. Ana, la siguiente pregunta, muy en línea con lo que mencioné yo al principio y con lo que les preguntaba tanto a Lorenzo como a Gerardo, es la pandemia obviamente está representando un cambio de paradigma, pero también lo que hizo es hacer más evidente los retos que ya teníamos de biodiversidad, de cambio climático. ¿Cómo desde el Banco Mundial ven que las estrategias de largo plazo pueden informar acciones de recuperación post-pandemia y cuáles son los principales desafíos y soluciones que ven en esto? Porque muchas veces la incorporación no es tan evidente para los gobiernos. Sí, gracias, Raúl. Exactamente, yo creo que, y lo que mencionaban nuestros colegas antes, esto hay riesgos y son desafíos, pero creo que abren oportunidades, ¿no? Entonces creo que es donde podemos trabajar para entender las oportunidades. Lo que mencionaste en términos de cómo podemos usar las estrategias, creo que es resaltar un tema que es la integración, es dejar de ver el tema de cambio climático como un paradigma ambiental, un paradigma específico de un sector, realmente es un paradigma de desarrollo sustentable que abarque todos los aspectos de la sociedad. Entonces, ¿cómo poder realmente, para el Banco Mundial realmente tratando de cómo gestionar este diálogo que sea multisectorial, que sea un diálogo donde se pueda integrar y sobre todo ver cuáles son los huecos y las oportunidades? Específicamente estamos intentando, y voy a pasar el ejemplo de Chile, donde Chile ya ha hecho su gran meta de decarbonización al 2050, fue uno de los primeros países que lanzó su nueva NDC por su presidencia en la COP, pero ahora trabajando también con el BID y otros colegas están estableciendo la meta a largo plazo, pero con eso estamos trabajando realmente el proceso participativo. Y aquí me gustaría resaltar lo que es la estrategia a largo plazo como guía de desarrollo social, pero la parte social también. Entonces, ¿cómo es una validación, la inclusión de los distintos componentes y distintos sectores de la sociedad para que podamos hacer esa bajada de entender que no es un tema solamente de políticas, pero cómo se aplica al día a día y qué significa a nivel de poblaciones, a nivel de poblaciones vulnerables, a nivel de entender que estos beneficios y todos estos estudios macroeconómicos, económicos que necesitamos entender, se aplican a nuestra forma de vida, pero también cómo vamos a recuperar individualmente parte de la recesión. Entonces creo que hay que buscar las oportunidades y lo cual demostrar la productividad, la inclusión, como mencioné, y lo que es la planificación climáticamente inteligente, tanto adaptación y mitigación, porque creo que traer también no solo la parte de mitigación, pero la adaptación es importante tenerlo porque son los co-beneficios. Pero, y sobre todo, remarcar algo en que, sobre todo para la región de Latinoamérica, creo que el Banco Mundial está buscando también apuntar el tema de competitividad. Y como se mencionó recién, las distintas nuevos puestos de trabajo, nuevas energías, nuevas tecnologías, que son oportunidades para poder integrarlas, pero también seguir los mercados, ¿no? Creo que estamos en una fase donde los grandes mercados financieros, donde todos los sectores de inversiones están buscando construir una productividad alejada de los mercados de inversiones en recursos que no son renovables. Creo donde se están abriendo un montón de oportunidades para poder dirigir este nuevo mercado.
Y entonces también cómo podemos trabajar como integración, no solamente las políticas públicas, pero aquí es donde, y en el momento de la COVID y la recuperación post pandemia, cómo trabajar mucho más estrictamente con las relaciones público-privadas. Y qué significa eso también como política nacional, como demostrando todo lo que son las partes analíticas y estos datos que nos faltan para realmente poder asegurarnos, poder realmente convencernos que son las líneas mucho más efectivas y también de crecimiento económico, pero cómo facilitar también la atracción de este público-privado para poder generar un poco de este estímulo que necesitamos en algunos aspectos. Entonces, el mensaje es realmente cómo hacer que esta visión sea integrada, tanto en el sector público, privado, tanto en el sector nacional, pero también cómo integrar a nivel comunidad y participación civil en este cambio. Muchas gracias, Ana. Y voy a regresar con una pregunta que veo que hay en la audiencia precisamente sobre la participación de sociedad civil. Pero antes me gustaría resaltar algunas cosas de las que mencionaste. Es esta necesidad de integrar diferentes esfuerzos, de construir con diferentes actores. Nosotros estamos muy contentos de trabajar con ustedes en este trabajo en Chile para dar insumos que informen el desarrollo de la estrategia de largo plazo para el país. Complementando, digamos, toda esta parte de facilitar y construir, identificar las reformas y los posibles objetivos de la estrategia que ustedes están relacionando con los análisis cualitativos que se están haciendo con la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Ahora lo que voy a hacer es, antes de empezar a hacerles las preguntas que pareciera que están apareciendo ya en Slido, varias de ellas muy buenas. Me gustaría hacerles una pregunta a los tres. Es igual para los tres, entonces volvemos a empezar con Lorenzo, luego con Gerardo y luego con Ana. La pregunta es, ¿cuáles son los mayores desafíos para la definición de una recuperación verde? Ustedes ya nos dieron algunos elementos, pero si tendríamos que identificar los principales retos para incorporar una recuperación verde que sea alineada con emisiones netas hacia adelante, ¿cuáles son estos y cuál también ven que pudiera ser el rol de organismos multilaterales y bilaterales en apoyar a los países en estos esfuerzos? Lorenzo, adelante. Perfecto, sí, muchas gracias. En verdad, el reto es de que, a ver, si queremos ir a un camino bajo en carbono, en verdad nos tenemos que desacoplar de lo que se hacía antes, de las prácticas que se hacían antes. Entonces, eso es lo complicado, porque hay una inercia de cómo se hacen las cosas regularmente y eso hay que cambiarlo. Y entonces hay desde, intereses económicos, y no solamente eso, ¿no? Sino de conocimiento, y varias barreras de ese tipo. Pero lo bueno es de que cada vez hay más evidencia, y no solamente a nivel científico, sino, y ahí hablaron antes justamente estas alianzas públicos-privadas y con la sociedad civil. Cada vez son los privados que nos dicen que esto sí es viable, que es mucho más rentable, y no solamente eso, sino que hay un embalse de inversiones que están esperando que cambie la regulación para que puedan entrar estas nuevas tecnologías. Y ni siquiera tenemos que subsidiarlas, porque ya digamos que son las tendencias económicas. Y también que ya se mencionó, es que esto además está atado a mayores facilidades de financiamiento, porque cuando uno se va a financiar, y peor cuando son cosas de largo plazo, ya está considerando el tema de cambio climático. Y entonces es toda esta presión que nos ayuda a combatir esta inercia, que todavía sigue potente, pero cada vez menos, porque cada vez más actores ya se dan cuenta de, en términos económicos y ambientales, por dónde va el tema. Y la cooperación bilateral y los actores multilaterales son fundamentales, porque primero podemos ganar de las experiencias de otros países, pero además, por ejemplo, en el caso del BID y otra banca, por ejemplo, sirven para financiar las primeras experiencias y demostrar al mercado que el sendero de la descarbonización es real y además es rentable.
Y gracias a estas primeras experiencias es que luego ya el mercado ya las incorpora y ya se convierten, entre comillas, en el business as usual. Entonces, la ayuda multilateral y la experiencia bilateral es fundamental justamente para romper la inercia, para demostrar y financiar y arriesgarse en estas primeras iniciativas para que luego ya el mercado las asuma y luego ya poder pues, crecer, digamos, ya con las reglas del mercado, ¿no? Pero esta primera, quebrar las barreras, es fundamental pues el apoyo de los actores multilaterales. Sí, eso es lo que tendría que decir. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Ahora, Gerardo, adelante. Sí, gracias, Raúl. No sé si pudiera compartir nada más una imagen de mi pantalla. Sí, puedes. Que me ayudaría un poco nada más. Permiso. Exacto, creo que ahí está. Ahí va, todavía, ya aparece, ya la podemos ver. Perfecto. Se los dejo ahí nada más unos 15 segunditos porque creo que esta es una imagen muy poderosa. Lo que nos está diciendo es que desde que hemos estado midiendo el desarrollo humano, el desarrollo humano en un índice lo podemos medir por niveles de ingresos, salud y educación. En ningún momento como antes en la historia, desde que empezamos a medir, hay una proyección de un descenso tan prolongado, tan notorio como el que estamos viendo que puede ocurrir en el 2020. Estamos hablando de órdenes de magnitud en el que el desarrollo humano se va a ver no solo parado, sino en un franco retroceso. Y esto tiene que ver mucho, digamos, con cómo podemos crear oportunidades desde eso, pero también cómo podemos solucionar cosas un poco mucho más sistemáticas. Estamos en un contexto ahorita donde casi 100 millones de personas están cayendo, no solo en pobreza, sino en pobreza extrema en el 2020. 1.400 millones de niños que no tienen forma de acceder a la escuela porque están cerradas o porque no tienen acceso digital a mantener clases. Y al día de ayer, más de 980,000 muertes confirmadas por COVID en todo el mundo. Entonces, la pandemia está pegando en todas estas dimensiones del desarrollo humano, en todos los países y prácticamente al mismo tiempo, nos está pasando al mismo tiempo. Entonces, hay una oportunidad justamente que tienen los gobiernos y la sociedad en general de enfrentar estas decisiones de política pública. ¿Cuáles van a ser mis guías regulatorias? ¿Cuáles van a ser mis vías fiscales que me permitan justamente fijar un rumbo hacia un futuro más sostenible? Es decir, ¿cuáles son las decisiones que hoy vamos a tomar que pueden ser un punto crítico para transformar esto que estábamos viendo en la gráfica, que nuestras sociedades estén mejor y no peor? Entonces, la oportunidad que nos presenta justo la epidemia es también no solo mejorar, sino no solo, digamos, mejorar lo que estamos viendo en la gráfica, sino también otro tipo de cosas. Hay una oportunidad de dejar de desperdiciar la tercera parte de todos los alimentos que se producen en el mundo. Hay la oportunidad de que 1 de cada 10 personas que pase hambre, que ya no lo haga, ¿no? Donde estamos gastando 10 veces más en subsidios fósiles que en energías renovables. Hay una oportunidad para cambiar eso y hay una oportunidad para mejorar la vida de 2,000 millones de personas que están viviendo en contextos frágiles, ya sea de conflicto o violencia, inducida también por este tipo de problemas. Entonces, es una gran oportunidad, no es solo la recuperación verde, sino podemos realmente cambiar la forma en la que estamos haciéndolo, como lo hemos hecho. Entonces, en términos como de economía verde, que nosotros, es la estrategia de recuperación post-pandemia del PNUD, se basa en 4 pilares. Uno de ellos es economía verde. Es cómo podemos restaurar el equilibrio de la naturaleza, el clima y la economía, ¿no? Es cómo buscamos soluciones basadas en la naturaleza, como ya lo decía antes y también como lo estaba mencionando Lorenzo, para generar no solo impactos en el medio ambiente, sino también generar esta red de seguridad social que tiene el mundo. Cómo estimulamos las alianzas público-privadas sostenibles en diferentes sectores, ecoturismo, turismo sustentable, sistemas de transporte verde, etcétera. Cómo transformamos la agricultura para que deje de ser emisora neta y que se convierta en un sumidero de carbono, en realidad. Y en realidad, ¿cómo también podemos tener estas acciones integradas con otros sectores, el sanitario, por ejemplo, el más evidente, para combatir la contaminación atmosférica que está provocando 7 millones de muertes al año? Entonces, esas son, digamos, algunos de los silver linings, si me lo permiten, que puede tener la pandemia, pero
cerraría la reflexión también con cuáles son los roles. Y nos preguntas, la segunda parte de la pregunta era los roles de instituciones como las nuestras. Y creo que en un contexto, digamos, donde la planeación de los países, en el mejor de los casos, tiene horizontes de 4, 6, 8 años, si permitimos reelección, las visiones de largo plazo en realidad son de mediano. Entonces, el rol que también puede jugar una institución internacional es recordar esa visión de largo plazo y cada que haya cambios de administración, tratar de incidir en que cuando se formulan los planes nacionales de desarrollo, sean aspiracionalmente coherentes con esos grandes planes a nivel global que entre países estamos acordando. Y creo que eso puede ser un problema, digamos, recurrente en nuestra región, que muchas veces tratamos de reinventar todo y tiene validez, pero también recordemos que hay una meta aspiracional global a la cual las instituciones internacionales pueden estar dando información para cómo cumplirlas desde una perspectiva nacional. Excelente, Gerardo, muchas gracias. Y ahora entonces voy contigo, Ana, sobre esta última pregunta. Gracias, Raúl. Creo que Gerardo mencionó muchos de los puntos, así que no quiero duplicar, estoy totalmente de acuerdo y estamos exactamente alineados en cómo ver esta visión por parte del Banco Mundial. Creo que también me gustaría agregar que la visión empieza también por casa, ¿no? Entonces, cómo nuestras instituciones también están tomando esto, no a nivel de trabajar solamente con los países, pero cómo se hace como grandes instituciones que trabajan con distintos países. Y esto también quiero recordar que el propio Banco Mundial tiene sus propios grandes objetivos de, por ejemplo, de tener hasta el 2025 30% de todo su portafolio que esté alineado y que tenga 30% de su capacidad de financiamiento sea en actividades de cambio climático. Esto lo quiero relacionar con lo que Lorenzo estaba mencionando. Hay una presión realmente de nuestros equipos, pero también de lo que es de gestionar este tipo de proyectos, de gestionar lo que es un desarrollo sustentable. Y lo que Gerardo mencionaba en el sentido de acordarnos y tener esta visión a largo plazo, cómo se puede traducir, es también un mandato interno, porque hay una necesidad de poder alinear todas las actividades internas que las instituciones financieras estén haciendo para poder traer esto mucho más específicamente. Entonces, nuestro rol realmente creo que pasa por ayudar en todo lo que sea la parte del conocimiento, la parte analítica, poder traer muchos de estos análisis que, como sabemos, son información que está, pero no está realmente desagregada, no está aterrizada a nivel de sectores, subsector, a nivel también espacial, porque trabajamos mucho a nivel de países, pero no trabajamos a nivel de necesidades de regiones, de poblaciones, de las distintas necesidades que distintos tipos o sectores de la población puede tener. Entonces, cómo realmente ir traduciendo mucho más a niveles de escala lo que significa a nivel de acción local y eso cómo imparte la necesidad que necesita un país para poder entender. Creo que los procesos, vuelvo a reiterar, los procesos participativos, las consultas, estamos en una época que es importante que toda la sociedad civil se alinee con estas necesidades, que la gestión realmente empiece a ocurrir desde lo más pequeño, pero cómo podemos entonces facilitar las gestiones a nivel públicas y poder realmente hacerla efectiva. Solo para terminar, creo que esta semana son las semanas de la reunión de Naciones Unidas en Nueva York, que es la semana del clima en Nueva York, aquí en Estados Unidos, pero han puesto un reloj, no sé si lo han visto, que son las proyecciones de dónde pasaríamos los umbrales de ciertos impactos si no trabajamos con lo que son el porcentaje de calentamiento global de 1.5 y nos queda alrededor de 7, 8 años para no pasar ese impacto. Entonces, ese reloj que está ahora marcando en una pared, en un edificio en Nueva York, realmente creo que es el símbolo de que son visiones a largo plazo, pero la acción es muy a corto plazo. Entonces, ¿cómo realmente podemos juntar esas dos visiones?
Y pasa mucho por el trabajar holísticamente, el sistema. Necesitamos los ministerios de finanzas súper embebidos en lo que es este tema, necesitamos los sectores privados, necesitamos las políticas que dejen a los sectores privados por trabajar, como mencionó Lorenzo, y necesitamos esa coordinación intersectorial e interinstitucional, y también a nivel global, que distintas organizaciones, como es el PNUD, el BID, Banco Mundial, podamos realmente ser mucho más estratégicos en cómo podemos apoyar esta punta. Excelente, Ana, muchas gracias. Voy a regresar más en el cierre para comentar un poco sobre lo que ustedes nos han dado de respuesta, pero dado que tenemos tiempo, me gustaría pasar a las preguntas que nos están haciendo de la audiencia. Los invito a los que nos están escuchando a que voten las preguntas que ya están ahí, y si tienen nuevas, que no tengan, que por favor adelante, incorpórenlas y ojalá podamos ir en cada una de ellas. Pero la primera de ellas, para quien quiera, de Gerardo, Lorenzo o Ana, de quererlo tomar, es ¿cuál es el rol de la sociedad civil en el desarrollo de las estrategias de largo plazo? ¿Y cómo se plantea incluir a los jóvenes y el enfoque intergeneracional? Si me permites, puedo tal vez... voy a volver al ejemplo de Chile, que es el que más fresco tenemos. Este proceso de participación se está llevando a cabo casi un año, en un proceso que también tuvo sus desafíos, ya que justo comenzó cuando comenzaba la pandemia, entonces tiene que ser un proceso todo a modo virtual, pero donde Chile está basado en los análisis, en la parte analítica, en todo el trabajo que el BID aportó y está aportando, es llevar esta información, es llevar estas alineaciones y sobre todo lo que Chile tiene en sus NDCs y cuáles son sus objetivos, realmente trabajarlo con lo que llaman mesas sectoriales, trabajaron con más de 14 sectores, pero hicieron un enfoque muy especial en la juventud, poblaciones indígenas, la cuestión también género, porque es ahí el valor que Chile siente en dónde poder desagregar las preguntas, o sea, qué significa una estrategia resiliente, de bajo carbono, y qué significa en traducir, como les mencionaba, traducir qué significa para un sector de microemprendimiento, qué significa para el sector agrícola, pero de baja escala y para productores hortícola, qué significa para emprendimientos, para sector, por ejemplo, de energía solar, realmente bajarlo a un nivel de entendimiento que es mucho más fácil comprenderlo, es mucho más fácil aceptarlo. Creo que eso es un ejemplo de escuchar a la juventud sobre todo, escuchar las demandas y también escuchar cómo se puede innovar, porque creo que estamos todos aprendiendo en este proceso, y ver cuáles son las innovaciones que son más factibles, que son más aceptadas. Entonces, un proceso participativo y de consulta sobre cómo llevar estas estrategias de largo plazo, creo que son muy valiosas y aportan mucha información para realmente llevarla a un nivel que pueda ser robusto y implementable a largo plazo. Muchas gracias. Gerardo o Lorenzo, ¿quisieran cambiar? Veo, Gerardo, que tú pides la palabra. Adelante, estás en mute. Sí, gracias, Raúl. No puedo estar más de acuerdo con Annalisa. Creo que está mencionando justo los puntos críticos, pero también me gustaría hacer un símil de lo que el rol que puede jugar la sociedad civil con un rol que jugó la sociedad civil en la construcción de la Agenda para el Desarrollo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por primera vez en el mundo, esa fue yo creo que el mejor ejemplo de cómo una agenda se construyó desde abajo hacia arriba, del enfoque en las comunidades, en los territorios, en lo que cada persona que tuvo la oportunidad de retroalimentar el proceso de cómo me afecta a mí como persona, como comunidad y como mi territorio, puede construir una agenda. Y creo que todos los procesos de construcción de este tipo de negociaciones internacionales no puede quitar esa
visión, esa aportación de abajo hacia arriba. Yo creo que hay una tendencia a hacerlo así. Hacerlo así también implica más tiempo y muchos costos, pero son cosas que son bien invertidas. El tiempo y cualquier recurso para incrementar la participación yo creo que da el mejor rédito. Y tenemos ya este tipo de evidencias. Ahora es nada más como desde nuestras posiciones de un gobierno nacional o de una organización internacional, tratamos siempre de incidir que así sea, ¿no? La voz también, por ejemplo, crítica que tienen las juventudes, ¿no? O sea, tratamos de a veces encasillar al sector como la juventud, como un grupo de jóvenes, pero en realidad hay una diversidad tremenda también, por eso el término correcto es las juventudes, y esos son los que también van a tener la mayor incidencia en el resultado de la toma de decisión que se hacen ahorita, ¿no? O sea, en 50 años, las juventudes y el sector de la infancia temprana son los que van a estar viviendo las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, dar un acceso a la participación de estas decisiones, pues es un asunto meramente de justicia. Lo complementaría con eso. Muchísimas gracias, Gerardo. Lorenzo, sí. Adelante, por supuesto. Sí, solo en Perú, por ejemplo, se ha hecho una regulación que es el reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático en el Perú, que fue sujeto a una consulta previa con los pueblos indígenas, que duró 2 años y donde hubo enfoque de género, y entonces digamos que es una estrategia que ha sido un reglamento de la ley que ha sido, digamos, consultada y aprobada por varios grupos de la sociedad civil. Es más, el reglamento propone una nueva Comisión Nacional de Cambio Climático, que digamos que es el órgano consultivo para tomar decisiones, donde se está incorporando a todos los grupos, ¿no? Desde jóvenes, que van a ser los primeros afectados en el futuro del cambio climático, mujeres, sindicatos, grupos indígenas, y en ese espacio de la Comisión Nacional de Cambio Climático nosotros siempre ponemos en consulta, por ejemplo, lo de la carbono neutralidad, la nueva NDC y todos esos temas, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora, hay otra pregunta que es interesante. Comentan en la metáfora de la torre, lo que muestra es que la ciencia es clara, es decir, que hay que alcanzar emisiones netas cero. El tema, un poco la pregunta que iba más en términos de ¿a quién le corresponde hacer qué? Y me gustaría pasarle la pregunta a Lorenzo un poco, pero antes creo nada más un comentario rápido. La ciencia nos dice que nos corresponde a todos. Es decir, las emisiones netas ceras no es para algunos, para todo. Y parte de lo que estamos viendo aquí es que además hace sentido económicamente irnos en esa dirección. Pero Lorenzo, yo creo que para esta pregunta, particularmente para un país, está mejor posicionado para responderla. ¿A quién le corresponde qué y cuál es la visión de Perú? Porque ciertamente ustedes están ya decidiendo dirigirse a la carbononeutralidad. Adelante. Sí, a veces el sentido común que te lo da, que está respaldada por la ciencia de lo que uno debe hacer, no se refleja en las decisiones de política. Y entonces, entonces sí, estamos luchando poco a poco para que justamente la evidencia científica, además de la evidencia económica, demuestren que este es el camino correcto, pero es paso por paso porque, como ya dije antes, hay mucha inercia, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente felizmente está abocado en eso y todos los sectores cada vez más se están alineando y el Centro de Planificación del Perú también. Entonces, pero no es una cosa de un día para otro, pero no se trata solamente de imponer, ya hay que hacer esto porque nos lo pide el IPCC, y no, hay que demostrarlo bien, con evidencia. Cuando hablemos de una nueva tecnología tiene que ser probada y que además se cuente con el financiamiento y que hay gente dispuesta a hacerlo. Porque también hemos tenido mucho en el pasado de muchas ideas
y se proponen teóricamente, pero nadie está dispuesto a implementarlas. Entonces, estamos trabajando justamente que cuando digamos algo, también haya alguien del sector privado dispuesto a hacerlo, o sector público, haya el financiamiento adecuado y la tecnología, ¿no? Pero bueno, sí estamos en este camino y totalmente de acuerdo con esto. Muchas gracias, Lorenzo. Y ahora hay otra pregunta interesante en cuanto a las estrategias de financiamiento. Preguntan, ¿cuáles serían las mejores estrategias de financiamiento para poder cumplir con la implementación de las NDCs? Lorenzo, tú ya nos habías mencionado un poco de cómo el financiamiento es necesario para romper barreras que aún permanecen. Que permanecen en los países. Me gustaría entonces dirigir también la pregunta a Ana sobre cómo ven ustedes estrategias de financiamiento, cuáles son los elementos que deberían de tener para contribuir a las NDCs y a las estrategias de largo plazo. Pero por supuesto, Lorenzo o Gerardo, si quieren complementar, adelante, les cedo primero la palabra a Ana, pero si tuvieran, avísenme. Sí, rápidamente, Raúl, creo que los organismos internacionales, bueno, sobre todo el Banco Mundial, tiene muchas distintas herramientas en las cuales aporta distintos financiamientos, ya sea a nivel, por supuesto, de préstamos o a nivel de grants, que no me acuerdo cómo se dice en español, pero lo que es la parte de poder ayudar a distintos, sobre todo estos son de menor escala, pero creo que son los que se necesitan, son apoyos de capacitación, de análisis analíticos, de actividades más de ampliar un poco la base específica de estos tipos de análisis que se necesitan. Entonces, esto claramente lo estamos haciendo a través de la NDC Support Facility, que es un mecanismo de estos fondos que se aprueben, que se pueden apoyar, que los países han requerido y que muchos de PNUD y BID también participan. También, además, en los mecanismos tradicionales que se trabaja con los distintos países, muchos de los componentes que existen ahora realmente son de promover estas partes que son asociadas con mitigación o adaptación al cambio climático. Entonces, por ejemplo, en estos momentos, muchos de nuestro apoyo está siendo para la recuperación económica, que son apoyos rápidos a los países que lo están requiriendo. En Latinoamérica ha sido bastante, casi muchos de los países estamos trabajando, donde es apoyo más específico para políticas de desarrollo y poder apoyar en la parte de la emergencia de salud, pero también con la recuperación. Y ahí es donde estamos trabajando con los países para poder entender que parte de ese apoyo sea realmente que esté vinculado con identificar co-beneficios de adaptación y mitigación, con identificar acciones que van a llevar el desarrollo de las estrategias a largo plazo, a promover muchos de los pilares de, por ejemplo, la estipulación de las leyes de cambio climático, los programas marcos, como Lorenzo lo mencionaba mucho en Perú, por ejemplo. O sea, donde podemos realmente trabajar y apoyar para que estos lineamientos que estén estipulados en relación a cambio climático se incluya como parte de los programas de financiación. Y además hay los programas específicos, que son los fondos internacionales de apoyo para actividades bien específicas, ya sea de agricultura climáticamente inteligente, en energía, por ejemplo, todo lo que es promover energía solar y recursos, o sea, renovables, pero, por ejemplo, en innovación es todo lo que sea, hay nuevos fondos que se están formando para lo que es procesos de refrigeración, por ejemplo, de cómo son los procesos de promover escalas de cómo hacer toda la cadena de frío o cómo manejar vacunas o todo lo que es el sector de salud, cómo promover que estos aspectos
sean bajo normativas que sabemos que no son emisiones, sino que contribuyen a emisiones de gas invernadero, o que podemos promover energía eléctrica, o lo que sabemos que son co-beneficios. Entonces, muchos de estos proyectos, mucho de la financiación que existe hoy en día está asociada a que los proyectos demuestren estos co-beneficios en acción climática. Muchas gracias, Ana. Veo que el tiempo se nos está yendo. Gerardo, veo que levantas la mano. Adelante. Sí, gracias, Raúl. Nada más también para complementar la muy precisa respuesta de Ana. Para mí creo que el financiamiento es una precondición necesaria, pero no es suficiente. Digamos, hay otras dimensiones que también se tienen que considerar. Parto desde el argumento de que no hay presupuesto público que alcance para todo, ¿no? No hay financiamiento para absolutamente todo. Entonces ahí también se tiene que hacer un ejercicio, bueno, por un lado de voluntad política, de decir esto es importante y queremos dirigir y redirigir flujos financieros hacia eso, pero también un ejercicio un poco como lo mencioné en algunos de mis puntos anteriores, de armonización, de coherencia. Ana justo mencionaba que cualquier financiamiento tendría que estar considerando los co-beneficios a nivel climático. Yo me atrevería a abrir el argumento y decir a cualquier co-beneficio de desarrollo en realidad, porque justamente si pensamos que el no trabajo en el ámbito climático puede retroceder el desarrollo, como lo decía en algún momento. Entonces creo que tenemos que dimensionar que cualquier financiamiento pueda también tener indicadores claros de que está aportando a un problema de desarrollo, no solo de mitigación y adaptación, co-beneficios en el lenguaje climático, sino co-beneficios del nivel de desarrollo. Y ahí también ser creativos en cómo el redireccionamiento, no solo de los fondos públicos, sino privados, que ahí es donde está la gran parte de la oportunidad, también juegan un rol, ¿no? O sea, cómo podemos redirigir mucho del financiamiento que se invierte de forma privada hacia cosas que puedan tener un co-beneficio climático y de desarrollo. Gerardo, muchísimas gracias. Buenísimo esto que comentas, al igual que Ana. Tenemos muy poco tiempo, pero hay una pregunta interesante. No sé quién la quiera tomar de ustedes, pero a ver, básicamente lo que dice es cómo manejar el sentido de urgencia sanitaria para lograr un planteamiento consistente a largo plazo para enfrentar la crisis climática. Ya creo que se ha mencionado un parte en varias de sus intervenciones, pero si alguien lo quiere enfrentar un poco, que hay urgencia al invertir ya, y el riesgo es que no hay tiempo de planear demasiado. Si me permiten. Adelante, Lorenzo, por favor. O sea, siempre el problema del cambio climático es que los efectos son de largo plazo, pero entonces siempre hay que demostrar que no, que el impacto ya es el día de ahora, ¿no? Y entonces acá vio pues los incendios forestales hace poco pues en Australia, en la misma Amazonía, los tifones, pero la pandemia es algo que nos ha tocado. Y entonces es una oportunidad para decir que la catástrofe ambiental ya está entre nosotros. Y entonces hay que saber manejar bien esta oportunidad para demostrar que ya no podemos esperar, porque la pandemia es un reflejo que ha sido alimentada por el cambio climático, pero también por la presión de la biodiversidad y otros temas ambientales, pero que todos juntos hacen un desastre, una tormenta perfecta como es esta pandemia, y que en el futuro se va a repetir en otras enfermedades. Entonces, la señal es como que no hay que esperar y hay que actuar ahora porque los efectos los estamos sufriendo ahora, ¿no? Y esta descontaminación que vimos porque se prohibieron los automóviles y el nivel de actividad, y efectivamente la ciudad tenía aire limpio y era agradable, a pesar de que, bueno, era un desastre económico, pero bueno, era agradable por lo menos el ambiente. Es una señal de que, miren, podemos tener aire limpio y vivir en armonía en la naturaleza, y no es una utopía. Es verdad, podemos volver a tener el nivel de actividad, y hay opciones económicas, opciones tecnológicas que nos permitirían, por ejemplo, tener autos eléctricos, ese tipo de cosas, y tener este mismo nivel de calidad de vida que la estamos gozando ahora porque estamos viendo el impacto de la descontaminación. Y no tenemos que esperar a 10 años para tenerlo.
las opciones ya existen, ¿no? Entonces, representa una oportunidad para echarnos a la cara de que el impacto está ahora y que hay soluciones de corto plazo que pueden permitir soluciones, ¿no? Excelente, Lorenzo, muchas gracias. Con esto estaríamos cerrando. Quisiera yo solamente mencionar, antes de pasarle la palabra a Ira con unos anuncios de cierre, creo que unos 5 o 6 cosas que son clave que salieron en esta discusión alrededor de las estrategias de largo plazo. Uno, tiene que ver que es necesario construir con los actores relevantes estos ejercicios. Se requieren participaciones amplias, basadas en la mejor ciencia disponible, escuchar, trabajar de abajo hacia arriba. La otra es traducir las metas globales de las NDCs a nivel de reformas de inversiones sectoriales específicas. Otro es ligar las diferentes agendas como las de desarrollo sostenible, de biodiversidad y cambio climático, con proyectos con cobeneficios, con beneficios múltiples. Se habló mucho de soluciones basadas en la naturaleza. La otra, sobre el rol de multilaterales y bilaterales, es generar una agenda de conocimiento, hacer los análisis técnicos y la parte de financiamiento, de dirigirla a aquellos lugares donde hay barreras de mercado. Hemos dejado la visión también de hace unos años de solamente fijarnos en costos y nos estamos más enfocando en los beneficios múltiples que la agenda tiene. Y finalmente, el tema de financiamiento, ligar las metas con alinear las finanzas públicas, con desarrollar estrategias de financiamiento, gastar mejor y hacer que ese gasto sea coherente, como tú mencionabas, Gerardo. Con esto termino. Muchísimas gracias, Gerardo, Ana, Lorenzo. Un placer a ustedes. Muchísimas gracias por la audiencia. Sigo entonces para darle la palabra a Ida, que tiene unos anuncios. Gracias, Raúl, y gracias a los panelistas. Súper interesante la conversación. Creo que nos permitió ver diferentes perspectivas y experiencias, además de diferentes países de la región. Creo que ha sido súper rico. Yo les quería dar un último encargo, y volviendo al Slido, si pones por favor la pantalla, Catherine, mientras voy dando las últimas indicaciones ya para cerrar, estamos pasados con 2 minutos. Si vuelven por favor al Slido, y les queremos pedir, luego de lo que han escuchado de nuestros panelistas, si tuvieran que escoger una palabra que refleje lo que reconocen como el principal beneficio que descarbonizar la economía puede traer a nuestra región, a nuestros países en la región, ¿qué palabra escogerían? ¿No? Entonces les dejo, si pueden ir dejándonos su palabra mientras vamos a estas últimas diapositivas de cierre. Va a quedar abierto esto para que lo puedan ir llenando. Catherine, por favor, si me pones las otras 2, y después volvemos a esta pantalla para verla. Mencionar, como dije al inicio, que todas las presentaciones, la grabación de la sesión de hoy con la conversación, además de los recursos que hemos estado convirtiendo por el chat, de los documentos del BID y del documento del Banco Mundial y otros documentos relacionados, están disponibles en esta dirección, en la página del evento conjunto. Además de esta sesión, de las sesiones de lanzamiento y de las próximas que vamos a estar teniendo en los diferentes ejes temáticos. Lo otro es mencionarles que los próximos eventos que tenemos programados y que están por supuesto ustedes todos invitados, es la próxima semana, el miércoles 30, tenemos una sesión del eje temático del incremento de ambición de las NDCs, ¿no? La primera sesión, la introductoria sobre acción climática en tiempos de crisis, los principales retos para acelerar la acción, el aumento de la ambición de las NDCs. Y la siguiente sesión relacionada con el eje temático de largo plazo, que es este eje, está programada para el martes 20 de octubre. Es la estructura básica de una estrategia de largo plazo y el proceso para su formulación, e incluir y considerar en el desarrollo de una estrategia de largo plazo. Entonces esas eran las últimas 2 indicaciones que quería dejarles. Volvemos de repente a la nube de palabras para ver qué es lo que está saliendo, que les ha rescatado a ustedes: sobrevivencia, salud, competitividad. Yo ahí voy a dejar la nube para que se vaya armando, y con eso vamos a cerrar. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado en esta sesión. Esperamos que haya sido útil para ustedes. En nombre de los organizadores del evento conjunto, que es el programa Euroclima Plus, BID, el PNUD y la plataforma Let's Slack,
Les agradecemos y esperamos que tengan un buen día. Nos escuchamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.